Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a todos nuestros seguidores que sumando todas las redes sociales hemos pasado los 110.000. Bueno, un tema que me vienen pidiendo muchísimo es el tema de las invasiones inglesas, que lo hemos tratado un poco cuando hemos hablado de la Revolución de Mayo. Por eso hoy dejé nada más que esta bandera, la bandera de los tercios, que es la bandera con la que combatieron nuestros soldados en las invasiones inglesas. Ahora, los argentinos tenemos la costumbre de hablar de las invasiones inglesas nada más que en 1806 y 1807, pero estas se enmarcan dentro de una gran guerra de civilización entre el mundo inglés protestante y el mundo católico español. Es decir, ya podemos decir que desde Enrique VIII vienen nuestros conflictos entre el mundo español y el mundo inglés. Y Argentina y el resto de toda América está enmarcada dentro del ese orbe español en conflicto permanente contra los ingleses. Así que hemos tenido no solo la felicísima Armada de Felipe II y la batalla contra la contraarmada británica, que esa sí fue una victoria española, que terminó en un tratado de paz en 1604, que fue un triunfo español, fue una guerra española. Luego tenemos Trafalgar, tenemos antes, hablas del ESO, Cartagena de Indias en 1741, las dos invasiones inglesas en 1760 y 1780 a Nicaragua. En 1780 la heroína famosa fue Rafaela Herrera. También intentos de invasión en República Dominicana, y todas esas son invasiones hacia nosotros. En 1763 hay un intento de invasión inglesa a Buenos Aires, porque nosotros habíamos recuperado Colonia un año antes. En 1770 tenemos una guerra por las Islas Malvinas, donde fue una victoria de las armas españolas, con la flota que zarpa del puerto de Maldonado, y en el momento en que éramos parte del Virreinato del Perú. Es decir, esta es una victoria que deberíamos festejar todos, uruguayos, argentinos, chilenos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos, paraguayos, porque formamos parte del Virreinato del Perú. Toda esa historia es tapada, es escondida, porque eso impide que los pueblos hispánicos que compartimos idioma y religión nos demos cuenta que somos una sola nación dividida artificialmente en 20. Para hablar de este tema, de todas estas invasiones inglesas, hasta la Revolución de Mayo de 1810, que la tenemos como una fecha patria, podemos considerar que es otra invasión inglesa. Tengo un amigo que es un gran historiador, Leonardo Castañino, que además es ingeniero, pero autor de numerosísimos libros de la historia argentina. Hola Leonardo, un fuerte abrazo. Hola, buenas tardes para todos. Leonardo, vos sos oriundo de La Pampa, ¿no? Así es, sí. ¿De qué ciudad? Mira, de Catriló, es el primer pueblo entrando a La Pampa por Ruta 5. Es justo en Pero el límite con la provincia de Buenos Aires. claro, estuve poco tiempo porque después ya me vine a estudiar a Buenos Aires, de ahí fui a estudiar en la universidad y todo, ya casi no volví, ¿no? Iba a los veranos. Leonardo, te voy a pedir que nos hables fuerte porque te están escuchando, mira, desde España, desde Santo Domingo, desde Perú, desde Castilla la Vieja, desde La Mancha, la profesora Gema, que es una famosa latinista. Te están escuchando desde Chile, desde Nueva Granada, hoy Colombia, desde Cataluña, y bueno, de varios lugares también de América y de Argentina, ¿cierto? Y de Uruguay también te están... también te saludan desde Madrid, Lo que desde pasa es que Córdoba, para mí España. es difícil que escuchen, está muy lejos para escuchar. Te están escuchando de todos esos lugares. Bueno, Un amigo tuyo dice, saludos, estimado Patricio Leonardo, se llama Don Alejo. Bueno, desde Tarragona, desde La Plata, desde Ciudad de México, desde Málaga, desde Valencia, desde Bilbao, desde Melilla. Bueno, como ves, tenés un público enorme. Hoy ya hay más de 109 personas conectadas. Les pedimos a todos, queridos amigos, por favor que pongan me gusta. Eso nos sirve muchísimo para que circulen más los videos. No les cuesta nada, toquen ahí en el video en YouTube, pongan me gusta, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Desde Palo de la Frontera, desde Panamá y de Ciudadela acá, provincia de Buenos Aires, desde Canarias también y de Ciudad Real. Leonardo, vamos a las invasiones inglesas. ¿Cuántas invasiones inglesas? Los argentinos estudiamos nada más que 1806 y 1807 a Buenos Aires, pero todas las invasiones a la América española son invasiones sobre nuestra patria común. Sí, hubo muchas antes, inclusive hubo una que yo apenas la nombro en el libro, que fue después, la de 1982. Lo que pasa es que yo he escrito varios libros, dos de Rosas, que tratan, digamos,
sobre la Confederación Argentina, que más o menos toca el periodo que yo, 1825-1852. Escribí otro que habla de Artigas, Rosas y Francia, que habla sobre todo sobre cómo defendieron las autonomías provinciales, que trata el periodo de 1810 a 1835. Y después escribí La Guerra de Paraguay, que trata de 1852 a 1870, que terminó la guerra. En todas nombraba incluso por ahí la influencia, la participación de los ingleses. Pero en este nuevo trabajo yo quise, digamos, hacer como una especie de síntesis o de tocar todo el periodo completo, desde 1806 a 1870, y enfocado más que a las acciones bélicas o a la cronología, enfocado a la participación inglesa, la influencia inglesa en cada uno de esos cada uno de esos acontecimientos. Yo quisiera decir al público que me indique si se escucha bien, si todos están escuchando bien la voz de Leonardo, nos pueden decir ahora. Escúchame, Leonardo, el choque de intereses ha sido permanente. Los ingleses han actuado en todas estas invasiones. Invasiones que fueron repelidas no solo por los soldados, porque España no tenía ejército de ocupación, ya que no éramos colonia, éramos provincia de ultramar. Había pocas milicias y después un pueblo armado, y curiosamente se ha dado en toda América las mujeres combatiendo al lado de los hombres. Eso ha sido una característica propia nuestra. Bueno, las mujeres seguían al ejército combatiendo o haciendo los servicios por ejemplo, para hacerles de comer y una serie de cosas, ¿no? Iban atrás del ejército en general. Ahora, vos nombraste que no había milicia acá. Claro, el ejército, San Martín había formado un ejército muy importante. Pero vos fíjate que San Martín, cuando llega a Lima, hace un arreglo con el virrey La Serna, para unir a los dos ejércitos, el español y el americano, para independizar América y hacer un trato comercial con los españoles, dejando fuera al imperio inglés. Y lo celebran, o sea, se hace el tratado de palabra, digamos, y antes de firmarlo, se hacen un brindis los oficiales de los dos ejércitos en Punchauca, que queda ahí cerca de Lima. Pero un masón que era el oficial del ejército español, que se llamaba Valdés, le boicoteó, le puso a toda la oficialidad en contra y no se pudo llevar a cabo. Así que vos fijate hasta ese punto donde tuvo influencia los ingleses, la masonería. Incluso San Martín después fue a Guayaquil a proponer el mismo actitud a Bolívar, y Bolívar, que era masón también, no quiso, ¿no? Por eso San Martín renunció y se volvió a Mendoza, de ahí lo persiguieron y se fue casi escondido, llegó hasta Buenos Aires y se fue a Europa. Eso de que la masonería intervino, que algunos discuten que no, yo creo que está bastante claro. Hay varias cartas, por ejemplo, de San Martín a Guido, donde Guido le recrimina por qué se retiró de Perú, y San Martín le contesta, bueno, eso es algo que es un secreto que por ahora no puedo decir. Incluso le vuelve a recriminar y San Martín le contesta, le voy a dejar unos papeles donde están las causas de haber desistido de la lucha, de haberme retirado, y se los voy a dejar para que se los entreguen después de mi muerte. Pero en vez de embarcarse, en vez de entregárselo a Guido, se lo entregó a Mitre, y Mitre habrá usado los que les convenía a él, ¿no? A la historia y habrá escondido o quemado. Claro. Porque Mitre incluso crea una visión edulcorada de San Martín de acuerdo al gusto de él, y crea este concepto de los próceres. Es un concepto muy, muy griego, ¿no es cierto? Bueno, Mitre era de origen griego, Mitrópulos era
el apellido verdadero de él. Una Mitre, pregunta. para mí Mitre hace una historia épica de militar de San Martín, que era el gran estratega, que había cruzado, que únicamente, él dice, únicamente a él se le puede ¿cómo es? O inventar, digamos, el cruce, o imaginarse el cruce de los Andes. Pero lo trata como un político mediocre o de poca cultura, ¿no? Que precisamente era lo más importante que tuvo San Martín, el haber querido hacer el trato con el virrey de Lima, y además está reconocido que era un hombre muy culto por todos los testigos que hablan de él. Como militar también fue muy bueno, pero por ejemplo el cruce de los Andes no se le ocurrió a San Martín, porque ya había un plan Maitland que se lo había propuesto a los ingleses en 1800, que San Martín probablemente lo conocía, seguramente lo conocía el plan, porque San Martín había peleado en la península contra los franceses codo a codo con los ingleses, entonces seguramente conocía el plan. Bueno, él tuvo, perdón, él en las logias de Cádiz estuvo reunido con los ingleses, ¿no? Y luego él se va a Londres. Se va a Portugal, que funcionaba como una colonia inglesa, Portugal en ese momento. Luego se va a Inglaterra y de Inglaterra vienen todos militares españoles y criollos para organizar un ejército profesional. Bueno, es que él estuvo en la logia de Cádiz que se llamaba Caballeros Racionales, después pasó, que tenía una sede también en Inglaterra, después pasó a Inglaterra, y acá vino en el barco con todos masones. Acá se discute mucho si San Martín era masón o no, yo no tengo las pruebas, digamos, de si era masón o no, pero todos los que vinieron con él eran masones, Zapiola, etcétera. Y la logia Lautaro, que dicen que no tenía nada que ver con la masonería, bueno, si vos lees cómo era la aceptación a la logia Lautaro, es una típica tenida masónica. Ahora, ¿qué pasó? San Martín se peleó con los de la logia Lautaro, porque hizo una revolución a Rivadavia y se peleó con Alvear, entonces, por eso que le empezaron a hacer la guerra. Y yo creo que San Martín se dio cuenta que los tenía en contra, entonces un poco se fue abriendo. Fíjate que él, cuando estaba en Mendoza, renuncia al ejército y le hace elegir a los oficiales un nuevo jefe y lo eligen a él. Lo que se llamó el acta de Rancagua. Sí. Yo creo que San Martín, no sé si era masón, pero empezó por lo menos muy cerca de la masonería y terminó en el lado opuesto, porque después que le hicieron el boicot, que se tuvo que retirar a Europa, terminó alabándolo a Rosas, incluso le donó el sable. Pero pará, Leonardo, vamos por partes. Yo ahí no estoy tan seguro. Es decir, a veces no es necesario. Es decir, yo creo que no es necesario que la logia tenga una ficha de afiliación en la masonería. Es como un señor que puede ser comunista, pero no está afiliado al Partido Comunista. Y es comunista, es decir, todo el esfuerzo sanmartiniano terminó quebrando la unidad hispánica, que estaba unida. Es decir, dice, vamos a unir Perú con otros países para independizarnos. Y ya estaban unidos. Y de hecho, América estaba prácticamente emancipada. Lo que teníamos con España era una unidad cultural, política, económica, que había permitido un desarrollo económico muy importante acá en América, pero decir que no éramos una colonia y digamos, él lo independizó, él, Bolívar y todo lo demás, yo creo que hizo una secesión. Acá hay que hablar de secesión territorial más que de independencia. No sé si lo ves así. Y sí, yo no dije lo contrario, no sé por qué decir que no estás de acuerdo. Bueno, no. No nos vamos a pelear ahora. No, Leonardo. No, me refiero que él terminó haciendo las cartas de él con el cónsul inglés y todo lo que dice el cónsul inglés demuestra que era un hombre
que trabajaba en el fondo para ellos. Él cuando Pueyrredón le dice, mandame diputado de Chile, entre todos elegimos un rey. No, Chile tiene que tener otro destino. Chile le ofrece a Inglaterra los puertos sin impuestos y una serie de cosas a cambio de desarrollo industrial, que obviamente Inglaterra nunca le dio desarrollo industrial. Inglaterra se queda con los puertos, nos convirtió a todos nosotros en productores de materia prima y en tomadores de créditos de libras esterlinas, y se quedó con nuestros mercados de Asia. Esa es un poco la realidad. Él cuando va a Londres, él se va a Londres y lo recibe Peter Heywood, que era el jefe de la Estación Naval Inglesa de Río de la Plata, que se encarga de la educación de la hija de Remeditos. Y luego él se la pasa en Tenidas en Escocia, y que luego lo mandan a Flandes para separar Flandes y crear Bélgica. Sí, por eso, pero vos me parece que no interpretaste lo que yo dije. Puede ser, mea culpa. Yo creo que tuvo una ¿cómo es? Trayectoria parabólica, ¿no? Sí. Empezó o masón, o muy cerca de la masonería, por lo menos, ya que algunos dicen que no fue, bueno, dejando de lado eso, empezó muy cerca de la masonería y terminó cerca de Rosas, que era lo contrario de la masonería, porque era precisamente el defensor de la religión y de la patria y de la tradición. Tanto así que le donó el sable a Rosas. Y los unitarios trataron de ocultarlo. Por eso yo digo que empezó... Lo mismo, a Alberdi le pasó más o menos lo mismo, porque Alberdi fue totalmente contrario a Rosas, adversario durante muchos años, después lo fue a ver a Inglaterra y terminó defendiéndolo. Sí, como Saldías también, ¿no es cierto? Sí, Saldías también, amigo de Mitre y secretario de Sarmiento, y terminó defendiéndolo a Rosas. Incluso cuando hizo el libro sobre Rosas, que después se llamó Historia de la Confederación Argentina, pero en principio se llamaba Historia de Rosas, se lo mandó a Mitre y Mitre se agarró un berrinche de la Gran Siete, que dijo que no había respetado los nobles odios. Claro, había que seguir odiando. Claro, y Saldías le tapó la boca porque dijo, yo la historia no la escribo por los nobles odios, sino por honor a la verdad. Claro. No sé, que eso me hace acordar una anécdota de un oficial naval argentino. Yo era muy chiquito, ¿no? Y que en el año 73, cuando vuelve Perón, ¿te acuerdas que Perón hace un viaje a Paraguay? Sí. Y él era uno de los oficiales a cargo del buque argentino que lo llevó al Paraguay. Cruzaron desde Formosa hasta Asunción, ¿no? Y tuvo que tratarlo Perón. Y este era un hombre, era un marino muy patriota, luego peleó en la guerra de Malvinas y se destacó, pero muy antiperonista. Entonces le pregunté, yo era chico, ¿no? Le pregunté, ¿y cómo es Perón? Que me contara él que lo había visto, ¿no? Y para mí Perón era una persona lejanísima, yo un crío. Y me acuerdo de la cara de este hombre, que puso una cara de enojo y me dice, lo que más me molestó de Perón es que me cayó simpático. Qué tipo simpático, qué agradable que es. Y estaba molestísimo. Era su noble odio, se le había caído. Él quería seguir odiándolo. Él hubiese querido que Perón no hubiese subido a la planchada del buque y no sé, hubiese escupido algo, que hubiese hecho una barbaridad. Acá me preguntan dos cosas. ¿Cómo se llama tu libro y qué hay de cierto de que San Martín y Alvear eran hermanos por parte de Alvear y de Natal Rosa Guarú? ¿Qué sabe de todo eso? Bueno, el libro se llama Invasiones Inglesas 1806-1870. Con respecto a que si era medio Alvear, medio hermano, algunos dicen que era hijo de Diego de Alvear, pero yo la verdad que no tengo fe en eso, no lo investigué, no lo sé realmente. Tampoco me interesa demasiado, ¿no? Saber si no es muy relevante a esta altura de la historia. No. Escúchame. Es lo mismo que esas que historian de las mujeres, de los próceres, que si Belgrano anduvo con la hermana de Rosas, y Rosas andaba con Eugenia Castro. ¿Viste? Me parece. Son chimentos, farándula siglo XIX. Sí. Entonces ponerse a meter en las alcobas de todos los personajes, eso solamente sirve para comprender la aparición de un personaje, ¿no es cierto? Pedro Pablo Rosas y Belgrano, sabemos que era un hijo natural de Belgrano, ¿no? Y la otra era Manuela Belgrano. Bueno, claro, pero por ejemplo de Rosas,
Rosa anduvo después que murió la mujer, andaba con Eugenia Castro, que era una amiga de Manuelita, que Rosa la había adoptado porque en la casa de Ramón era hija de un militar muerto, y estaba en la casa de Ramón Mejía. Se quejó de que la trataban mal y la adoptó él. Cuando muere la mujer, tuvo varios hijos, 5, y después cuando Rosa se exilió no quiso ir. Ella no lo quiso seguir. Entonces hay por ahí algunos escritores, viste, de Chimento, que dicen, sí, porque la escondía, que no la escondía. Si lo hubiera dado a conocer, hubieran dicho, ve, es un degenerado. Ahora, si la escondió, porque la escondió, ¿viste? No hay, eso me parece... es como el caso de esta chica, ¿cómo se llama? La Anita La Perichona, que la fusilaron. Sí. En la época de Rosas. Bueno, sí, que estaba con el cura ¿cómo se llamaba? El cura Camila Gorma, ¿no? Y el padre Ladislao Gutiérrez. Entonces, ¿por qué no la fusila? Luego cuando la fusila, ¿por qué la fusila? Bueno, hombre. Claro. Primero se reían, que decían que en Palermo se divertían con lo que había hecho la piba, que se había ido con el cura. Rosas la manda a traer, incluso hasta los padres de ella le pidieron que la traiga. La trae, la hace juzgar, la juzgó Vélez Arfiel, que era uno de los principales curistas, y otro más que no recuerdo el nombre, y bueno, y la condenaron a muerte según las leyes de esa época, y Rosa lo único que hizo fue firmar la sentencia. Entonces, no, es un degenerado, ¿cómo la mata? Decían que estaba embarazada, todo chimberío. Acá nos recuerda, mira, yo esto lo vi también, el doctor Balmis, cuando pasó por la isla de Santa Elena, ¿te acordás la expedición Balmis con la vacuna contra la viruela en 1804, y dio toda la vuelta por todo el Imperio Español? Cuando pasa por la isla de Santa Elena en 1806, dice que ve que los británicos estaban preparando barcos de guerra y demás pertrechos. Se sabe también que los ingleses, acá había un espía inglés, James Burke, que era amigo de los O'Gorman, y que hacía de comerciante, pero en realidad era un agente inglés, y se reúne con los ingleses en Río de Janeiro, creo, en algún lugar de Brasil, para avisarles que acá iba a haber un gran tesoro de plata y que no había milicias y que acá la gente hubiera estado fascinada. Y le llevan el dato a Popham, y Popham lo engancha a Bedford, que le da un ascenso militar rápido a brigadier general, y de ahí se vienen para acá. Pero que había muchísimos espías ingleses acá, ¿no? Y bueno, uno de ellos era Darwin en la campaña del Desierto de Rosas. Y San Martín, por ejemplo, tenía uno de los hermanos Robertson que lo seguía vendiendo cacerolas atrás de él. En el convento de San Lorenzo, cuando San Martín fue antes del combate de San Lorenzo, estaba el tipo ahí, le pidió explicaciones, cómo iba a ser, cómo no iba a ser. Y resulta que cuando llegó a Lima estaba vendiendo cacerolas en Lima, Roberto. Era un espía. Y otro que para mí fue un espía, a pesar de que era un científico, fue Bonpland. Porque cuando Francisco Ramírez lo vence lo derrota a Artigas, que se enfrentaron, Artigas se exilia en Paraguay, y entonces Ramírez le pide ¿cómo es? A Gaspar Rodríguez de Francia que se lo mande. Y Francia, que era muy retobado, no solo no se lo mandó, sino que le dijo que no mande ningún emisario más porque lo iba a fusilar. Entonces Ramírez lo manda a Bonpland a investigar yerba a lo que ahora es Posada, Itapúa se llamaba, a investigar las plantaciones de yerba. Fue de espía, en realidad, Bonpland. Y como en Francia, que tenía pocas pulgas, mandó un pelotón de gente y dijo, tráiganmelo al francés con frasquito y todo. Y se lo llevó a Paraguay y lo tuvo 20 años preso. Pero era un espía. Lo tuvo tanto preso que cuando le dijo que se vaya, el otro estaba tan acostumbrado que no se quería ir. ¿Cómo se llamaba el inglés que estuvo entonces en el combate de San Lorenzo? Que tenía su Paris Robertson. Sí, Paris Robertson, que tenía otro hermano y que habían iniciado un comercio por el río Paraná que llegaba hasta el Paraguay. Porque siempre usaban el comercio, primero como máscara,
Además, de esa manera se financiaban la operación de espionaje. Pero además estos Bueno, dos y vos eran fíjate que sobrinos de antes, un primer ministro inglés, de un ministro muy importante claro, del gobierno inglés. antes de 1810, que en Buenos Aires había varios, bastantes comerciantes, el Cisneros los había echado, le dijo que tenían que retirarse. Entonces los comerciantes acudieron a la flota inglesa para que no le exijan que se retiren, para que no lo obliguen. Entonces le dieron un plazo de 6 meses más. ¿Cuándo vencía el plazo? El 26 de mayo de 1810. Mirá qué casualidad. El día anterior hacen la revolución y el día 20, y al otro día, es el 25, y al otro día, el 26, hacen un brindis entre la Junta en el Cabildo con los oficiales de la flota inglesa. Había otro, también tenían otro vencimiento que era anterior, creo que el 18 de mayo, y ahí es donde arranca el movimiento revolucionario para impedirlo. Pero me acuerdo que el 20... Sí, te Claro, escucho. pero la fecha límite, la fueron postergando, la fecha límite era el 26 de mayo de 1810. Un día Claro, por después. eso el 26 de mayo se arría el pabellón español en el fuerte de Buenos Aires y se iza el pabellón inglés. Sí, bueno, ese dato no lo tenía, pero lo que sí, después de la Revolución de Mayo, se usó el pabellón español, porque, por ejemplo, Belgrano, cuando fue a convencer, entre comillas, a los paraguayos que se adhieran, que fue con el ejército a convencerlo, iba con el pabellón español y a nombre de Fernando VII. Y lo notable es que los paraguayos se defendían con el mismo pabellón español y a nombre de Fernando VII. Sí, por eso a mí me da bronca cuando dicen que los libertadores no luchaban contra España, sino contra los afrancesados. Pero a mí que no me digan que los gauchos y los indios que voluntariamente organizaron el ejército realista, me van a decir que eran agentes borbones. No, eran gauchos que no querían que el poder quedase en manos de las burguesías capitalinas, que eran egoístas, que le quitaron las tierras comunales a los indios, le quitaron todo y los convirtieron en una suerte de esclavos de una élite urbana. Me parece que por ahí pasaba la realidad. Por el contrario, el ejército de San Martín era un ejército prácticamente de leva obligatoria y la mitad era africano, era afroamericano, eran esclavos. Sí, había muchos guaraníes con San Martín. Ahora, durante la invasión inglesa, varios caciques le mandaron cartas al cabildo ofreciéndole las tropas de indios para defenderlo. Así que no sé qué clase de esclavos eran de España que defendían a España, ¿viste? Una cosa. Si acá nos dice un amigo que Artigas firmó un tratado de comercio con los ingleses y que posiblemente el inglés se apellidaba Falkland. No sé. Pero Había sería hecho curioso. y había hecho un trato creo que para defender, para que no le tomen el puerto, algún trato comercial había hecho con respecto a un puerto, ¿no? Pero no sé exactamente. Acá lo que me dice, me pregunta mi amigo Lucas, ¿cómo es eso de que San Martín, una vez que liberó Chile, no se uniría al territorio argentino porque tiene otro destino? Bueno, yo lo que vi fueron las cartas del cónsul inglés en Buenos Aires, donde él relata que Pueyrredón le pide a San Martín enviar los diputados a Buenos Aires y entre todos elegimos un rey. Y él le dice, no, 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 Chile tiene otro proyecto. Chile, y él ofrece los puertos de Valdivia y de Chiloé a Inglaterra por 30 años sin impuestos, a cambio de que ayuden a Chile a desarrollar su industria, porque decía que era un país que estaba muy quedado. Obviamente que eso nunca se dio, ese famoso desarrollo industrial. Además estaba muy quedado porque Chile era muy pequeño, eran pocos. Acá hay que entender que había poca población. Es decir, creer que acá había millones de personas sojuzgadas por España, eso es un mito. De hecho, el ejército de San Martín es chico, 5.000 hombres, el de Bolívar 9.000. ¿Te imaginas que lo que eran los ejércitos napoleónicos era nada, ¿no es cierto? Y sí, en Casero era 25.000 hombres de cada lado. Y imagínate, la independencia eran creo que 4 o 5.000 de San Martín. San Martín hizo el trato en realidad también con los indios del sur de Chile. Porque claro, tomando Chile dejaban
sin alimentos a Perú. Por eso primero querían tomar Chile y después irse en barco a Perú. Ahora, los araucanos le siguieron haciendo la guerra al ejército republicano del Nuevo Chile hasta 1826. Sí, bueno, los araucanos ahora los tenemos con el nombre de mapuche, pero desde el imperio inca que desarmaron hasta ahora siguen luchando, son bravos. No, está bien, pero en ese momento ellos tenían mayor claridad, porque ellos le dicen vos lo nombraste a Darwin, que vino por 1830 y pico, le dice, usted no ve pobres ahora, pero no era así cuando teníamos un rey. O sea, eran realistas, porque además de hecho decía, no vamos a apoyar esta revolución hecha por los señoritos de Santiago, ¿no? Decía que era la revolución chilena está hecha por los señoritos adinerados de Santiago. Buenos Aires también, la Revolución de Mayo. ¿Coincidís conmigo en que fue una revolución, fue una invasión inglesa también? Y la Revolución de Mayo fue hecha por un grupo de comerciantes, algunos eran empleados de las casas inglesas, algunos eran contrabandistas, eran masones o incluso eran mercaderes, incluso algunos conversos. O sea que incluso, porque no es que la gente, que todo el pueblo de Buenos Aires fue Buenos Aires, creo que tenía algo de 50.000 habitantes, pero en el Cabildo hubo algo de 250, y esos 250 fueron por invitación de la clase acomodada, no es que todo el mundo podía ir a votar. Incluso las votaciones, las invitaciones estaban marcadas, entonces las milicias estaban en la esquina y te dejaban entrar o no de acuerdo a la marca. O sea, fue un fraude. Inclusive, cuando votaban, a los que votaban a favor del virrey, los escupían, los insultaban, los sacaban, no los dejaban votar, ¿viste? Parecía... Claro, porque en realidad creo que se habían emitido... Parecía la actualidad, más o menos. Se habían emitido 450 invitaciones, pero 250 estaban arreglados con la revolución. Y a los otros 200 no lo estaban marcados y no lo dejaban entrar. Al único que dejaban entrar fue al obispo, el Monseñor Luis Riga, bueno, porque era el obispo, no lo podían parar. No lo podían parar, pero se dice que después lo envenenaron. Yo creo que sí, me parece que en realidad ese hombre lo mataron, ¿no? Acá me dice Andrés Vázquez, en el dijo que la Revolución de Mayo fue el primer golpe de Estado que dio el pueblo, el segundo el 17 de octubre y el tercero sería el movimiento Cara Pintada. No, ahí Zenendín estaba equivocado, la Revolución de Mayo fue un golpe inglés. Claramente estaba la flota inglesa, había 3, 4 buques, la Mistletoe, la Pitt y la Moutin, apoyando a los revolucionarios y exigiéndole a sus agentes que lo echen al virrey si no iban a empezar a cañonear la ciudad. Bajar no querían volver a bajar porque perdían, pero iban a cañonear. Estaba todo digitado por Lord Stranford, que estaba en Río de Janeiro. Inclusive el virrey había confiscado las municiones porque veía que podía haber una revuelta y los ingleses se la proveyeron a los revolucionarios. Claro. Entonces, el pueblo no... Hay varios mitos, viste, mal. Por ejemplo, en la revolución en la invasión inglesa, también dicen, no, los defendieron los patricios de Buenos Aires. Es una mentira, porque el regimiento de patricios no eran los patricios de Buenos Aires, no era la gente patricia, lo que se conoce por patricio de Buenos Aires. Estaban, por ejemplo, el ejército de los, no sé, el tercio de gallego, el tercio, no sé, de cada comunidad, ¿no? Los arribeños, por ejemplo, estaban formados por los que habían arribado del interior a Buenos Aires. Y entonces dijeron, che, y a la gente que se incorpora de Buenos Aires, ¿cómo lo llamamos? Y bueno, llamémoslo patricios. Por eso, pero no eran patricios, no eran aristócratas, eran empleados, libertos, era digamos, recordemos que Mariano Moreno era secretario de la British Commercial Room. Pero claro, como bien lo dijo Julio Carlos González en su libro La Involución Hispanoamericana. Entonces, era un agente británico. Y Castelli también, ¿cierto? Era un agente británico. Claro. Castelli creo que había venido, no sé, 3 años antes.
Ahí en el libro yo nombro, en la primera parte que rescato algunos personajes como Blas de Lezo y eso, rescato a dos personajes, uno que es muy heroico, que fue Pío Rodríguez. Un cañonazo le cortó la pierna y él se la terminó de cortar con el cuchillo, se hizo un torniquete y se quedó peleando y a los 3 días se murió. Fíjate qué injusta la historia, porque la avenida Santa Fe se llamaba Pío Rodríguez y después le sacaron el nombre y le pusieron Santa Fe. Y ahora le quedó, lo único que le quedó a este Pío Rodríguez es una placita, una plazoleta que está ahí en Anchorena y Paraguay. Y después otro personaje curioso que yo pongo ahí, lo pongo como anécdota también, es Martina Céspedes. Sí. Martina Céspedes tenía una casa, un boliche. Una pulpería con 3 hijas. Sí, y emborrachó a 10 ingleses y cuando estaban bien borrachos le cerró la puerta y mandó a buscarlo a la milicia para que lo lleve detenido. Y le dice, bueno, les entrego 9 porque el 10º lo guardo para mi hija menor que es soltera. Y todos se rieron y la nombraron, incluso la nombraron, le dieron un grado militar y todo. Bueno, esa Martina Céspedes, yo creo que no tiene ni una calle en Buenos Aires. Porque hay una calle Céspedes, pero no es por Martina Céspedes. Sí, creo que no está recordada. Acá me pregunta Juan, ¿Inglaterra en la época católica era otra nación? Sí. Cuando a una nación le cambias la religión, la convertís en otra, porque cambia todo el enfoque sobre la vida, sobre qué voy a hacer en mi vida, ¿es cierto? El mundo católico era, yo organizo una sociedad en función de que quiero salvar mi alma. En cambio, el mundo protestante es, organizo una sociedad en base a que quiero ganar plata. Entonces, ese es uno de los elementos para cambiar, es cambiarle la religión. Y el otro, el idioma, ¿no es cierto? Hoy que estamos viendo esta imbecilidad, ¿cómo sentís cuando el presidente habla como un oligofrénico con la letra E para inventarse un tercer sexo inexistente? Me parece tan ridículo. Me parece ridículo y una deformación del idioma que no tiene sentido. Porque precisamente... Bueno, y además no, a ver, yo creo que lo trágico es que nos aleja de nuestro origen imperial romano, ¿no es cierto? Roma es, digamos, el primer estado en Occidente, y a partir de ahí se van creando los modelos de estado. Y no, o sea, nos rompe mucho con nuestra tradición, con el sentido imperial, que si los hispanohablantes tuviéramos sentido imperial, tendríamos otra idea de poder, estaríamos todos juntos y planificando de qué manera crear una gran confederación hispánica, ¿no es cierto? Es que una de las cosas que cuando quieren sojuzgar un pueblo, además de conquistarlo geográficamente, es cambiarle, bueno, la religión, etcétera, y la lengua. Inclusive, fíjate, el español es una lengua, yo no soy ni literato ni nada, ¿no? Pero el idioma español es mucho más rico, por ejemplo, que el inglés. Sí. El inglés al lado nuestro habla media lengua como los indios, porque no tienen la cantidad de verbos que tienen el castellano. El castellano tiene 80.000 palabras y vos una frase la puedes decir con las mismas palabras, cambiándole el orden, puedes decir varias veces, o sea, le puedes dar distintos sentidos. En cambio, los ingleses hablan, ¿viste? Yo estar acá, tú estar allá, ¿viste? Claro, cuando ves, por ejemplo, la palabra congresista, ¿no? Se dice en inglés congressman, que se traduciría congreso hombre, congreso hombre. Sí. Yo Tarzán, mi Jane, te suena una cosa, ¿viste? Tarzanesca. Viste como los indios hablando en gerundio, ¿no? Una cosa. Sí, yo Jane, a ti Tarzán. Claro, una cosa espantosa. Bueno, de hecho, por eso, por ejemplo, tienen menos filósofos. El mundo anglosajón ha tenido pensadores importantes como Chesterton, no voy a decir que no, Hilaire Belloc, pero ellos mismos reconocen que dice, para entender la teología profunda hay que terminar leyendo en español, decía Chesterton. Bueno, uno que dio una definición bastante buena es Federico Rivanera Carles, dice, los españoles son caballeros medievales, en cambio los ingleses son mercaderes. Y muchos hablan de la cultura inglesa como si fuera la cuna de la cultura, y no es cierto. Cuando en España había 12 universidades, en
Inglaterra no había ninguna. Y cuando los romanos tenían, digamos, una gran cultura y arte y todo, en Inglaterra andaban a los garrotazos entre ellos. O sea que no es... ¿Qué cultura? La cultura la inventaron los europeos, los alemanes, los italianos, los imperio romano. Eso yo por lo menos... Sí. Escúchame, ¿qué otra maniobra británica ves en nuestra independencia? Bueno, después durante eso es la Revolución de Mayo. Ahora, en las guerras de la independencia, también fue, no solamente de acá, sino de toda América, fue un plan inglés hecho por la masonería inglesa. Miranda, Bolívar, Sucre, todo en Amazonas, fue un plan inglés, se reunían en Inglaterra haciendo el programa de invasión. Así como está el plan Mylan, ese para cruzar la cordillera, que es exactamente paso a paso lo que hizo San Martín, había tres o cuatro planes más. Inclusive hasta había algunos de esos planes estaban, digamos, tomaban datos que le pasaban los jesuitas que vivían en Inglaterra, los que habían sido... Y en Mendoza, y que los habían expulsado, entonces se fueron a Italia y de ahí le pasaban datos a los ingleses cuáles eran los pasos que había en la cordillera, porque la cordillera no era que nunca había pasado nadie, había pasos, inclusive portaban esclavos por los pasos de la cordillera. Bueno, hubo también jesuitas que fueron recogidos por un marino inglés ahí frente a Cádiz, no los dejaban bajar y él los vio y se los llevó a todos a Inglaterra porque se dio cuenta que era una fuente de conocimiento, ¿no es cierto? Y claro, tenían muchos datos. Igualmente había un cura, creo que el padre Falkner, jesuita, que dicen que en el fondo era un renegado, que el tipo era de origen calvinista, que se había infiltrado en la Compañía de Jesús, y él estuvo muy dispuesto a ayudar a los ingleses. Después los hermanos Viscardo, que eran sacerdotes jesuitas, que terminaron exiliados en Italia, complotaban con el cónsul inglés, creo que en Milán o en Nápoles, Milán, para pedirle que ayuden a una revolución acá en América, ¿no? Y separarse. Sí, Viscardo fue uno de los promotores, sí. Claro, él tiene una carta a los americanos, algo así, diciendo que no tenemos nada que ver con España. Y el idioma, entonces, ¿en qué hablaba Viscardo? Lo que pasa que a veces, por ejemplo, los liberales lo ven como un mérito, ¿no? Gracias a esos alcahuetes nos liberamos de España, ¿viste? Pero incluso por ahí que hay gente que te dice, no hubiera sido mejor que ganen las invasiones inglesas, dice, porque fíjate cómo está Australia, digo, si los ingleses hubieran ganado la invasión inglesa, no estaríamos como Australia, estaríamos como Haití. Claro. O vos no viste la foto con los hindúes con una silla en la espalda y un inglés subido arriba haciéndose pasear. Incluso el ejemplo más claro lo tenés en las Malvinas, porque las Malvinas eran ingleses implantados en Malvinas y sin embargo eran ciudadanos de segunda. Imagínate lo que hubiéramos sido nosotros. Sí, de tercera, porque ojo, Australia es otra cosa, era su gente que se instaló. Es gente que se instaló. Y Malvinas no tenía ni idea, porque, es más, contaban unos marinos de una fragata inglesa que acaban de hacer unas maniobras en el Mar del Norte y dice, bueno, miren, tenemos que ir ahora a las Falkland, porque han sido ocupados por los ingleses. Y los marineros entendieron Scotland. Dice, ¿qué hacen los argentinos invadiendo Escocia? Les queda lejísimo, ¿pero qué tienen que hacer acá? Y dice, no, Falkland, ¿y eso dónde es? En Atlántico Sur. ¿Que tenemos algo ahí? Sí, tenemos unas islas de su majestad, hay que ir a recuperarlas, y yo qué, ¿no es cierto? Vos nombrás otro personaje siniestro, que para mí que es de una familia de siniestros, que es Lord Vansittart. Bueno, ese fue el que hizo uno de los planes. Sí. El plan anterior al de Mylan. Él quería traer soldados de la India, ¿no? 10.000 hindúes. Sí, claro, bueno. En realidad en todos los planes extraían soldados de afuera también, ¿no?
algunos batallones ingleses y muchos formados por gente de afuera o hindúes o captados, digamos, en distintas colonias. ¿Qué te iba a decir? Vos sabés que Vansittart, viste que en el poder inglés el poder se transmite. El poder aristocrático, el poder político, el poder económico y el hijoputismo también. Porque en la Segunda Guerra Mundial, en el gabinete de Churchill, había otro Vansittart, descendiente del que por 1790 y pico había creado ese plan para invadir América. Él quería traer 10.000 hindúes, ocupar el archipiélago de Chiloé, ahí reabastecerse y de ahí subir hasta Perú y tomar Perú, que era la joya de la corona, ¿cierto? Y en la Segunda Guerra Mundial este Vansittart Claro, estaba en el... me está hablando no de la Segunda Guerra, sino de 1800. No, por eso, te digo, hay un Lord Vansittart por el 1800 o un poquito antes que quería hacer eso, ocupar Chiloé. Claro, era parecido al plan de Maitland, pero Maitland lo que dijo que había que tomar Buenos Aires, hacerse fuerte en Mendoza y cruzar la cordillera. En cambio, el otro había dicho directamente dar la vuelta por el sur en barco. Sí, y acá, bueno, y en la Segunda Guerra Mundial hubo otro Vansittart que era el ministro más guerrerista, porque te acordás que antes de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial había habido varias propuestas de paz. Y Alemania había hecho algunas, como 14 propuestas de paz, y Inglaterra les había rechazado todas. Pero la última era tan generosa que Churchill dice, pero esta yo no la puedo rechazar. Dice, ¿cómo hago para rechazar esto? ¿Cómo hago para justificar una guerra? Y entonces dice que Vansittart le dice, a la guerra contra Inglaterra vamos, aunque nos cueste el imperio y aunque haya que entregar toda Europa a Stalin. Pero a Alemania hay que destruirla. Vansittart, que para mí es un apellido holandés modificado, Vansittart, y posiblemente sean conversos también, ¿cierto? Claro, ahí, cuando le hicieron cuando hizo esa propuesta de paz que los ingleses no podían rechazar, ¿qué pasó? En Alemania habían prohibido la masonería y habían cambiado el patrón oro por el patrón trabajo. Entonces, le hizo una propuesta generosa. Entonces, como no la podían rechazar, le agregaron otro pedido más sobre esa propuesta, que era volver al patrón oro y admitir a la masonería. Y entonces Hitler le dijo no. Y sí. Claro, bueno. Ya faltaba que le pidieran los calzones de Eva Braun. Claro, le estaban pidiendo la rendición, digamos, antes de pelear. Claro, directamente. Acá nos recuerda Belino que en Australia no reconocieron a los aborígenes como algo distinto a una patata hasta 1960. Es cierto, los aborígenes en Australia figuraban en el compendio de flora y fauna, no en el de población. Sí, por ejemplo, vos fijate, yo a veces hago la diferencia que hago con la vacunación, que vos hoy nombraste lo de la vacunación antivariólica. Rosas acá vacunó a los indios, incluso para convencerlos se vacunaba él adelante de los indios, o incluso les regalaba yeguas, pero si se dejaban vacunar. Y tanto así que uno de los caciques decía, Rosas es muy bueno, nunca nos mintió, dice, pero es medio loco, dice, nos regalaba yegua, pero nos hacía taquear el brazo, claro, lo estaba vacunando, incluso se vacunaba él. Ahora, vos fíjate, en Estados Unidos, cuando había una epidemia de viruela, creo. De viruela, juntaban mantas y se las regalaban a los indios para que se contagien. Y se muy bien, claro, la diferencia. Sí, que fue un crimen hecho por los Estados Unidos independientes, ¿no? Pero lo habían hecho ya Leonardo, lo habían hecho ya los Estados Unidos independientes. No fue un crimen inglés, fue un crimen norteamericano ese, ¿no? Claro, lo que pasa es que los europeos tenían más resistencia porque ya había viruela en Europa, en cambio acá no, entonces los indios... ¿Por qué tu libro se llama...? Sí. Durante la época de Rosas no hubo ningún brote de viruela. Después que lo sacaron a Rosas empezó a haber otro brote. Te quiero preguntar, ¿por qué tu libro se llama Invasiones Inglesas hasta 1870? Y porque fue cuando terminó la guerra de Paraguay.
A ver, ¿cómo relacionas todo eso? Contanos. Bueno, la guerra de Paraguay, o sea, a Rosas ¿quién lo echó? Lo echaron de tanto, de tanto hacerle la guerra a Amazonas y todo, lo terminaron sacando en 1852 con el ejército brasilero que dependía de los ingleses, traicionado por Urquiza y financiado por Rothschild en 1852. Y después, durante la época de Urquiza, Sarmiento y Mitre, hubo la masonería estuvo metido en todo, en la batalla de Pavón, etcétera. En la guerra de Paraguay también estuvieron los ingleses, porque, por ejemplo, la guerra de Paraguay empezó, la declaración de guerra de mayo del 65. Pero un año antes ya se había, en Punta del Arroyo Rosario, se había hecho el tratado como un pacto sin firmar, que se juntó en la Punta del Arroyo Rosario, se juntó Elizalde, Venancio Flores y un brasileño, y Thornton, que era el representante inglés. Y ahí arreglaron toda la guerra. Incluso estuvo financiado por el barón de Mauá, que era un testaferro de Rothschild. Por eso los ingleses no pueden, algunos dicen, no, los ingleses no tuvieron nada que ver, no pueden sacarle el pie del plato, porque dejaron rastros por todos lados, los ingleses, en la guerra de Paraguay. Por eso, yo el libro lo nombré hasta 1870, que fue cuando terminó la guerra. Mataron al 75% de la población paraguaya. Sí, fue un crimen abominable. Es más, pues es que de esa guerra me llamó la atención un par de cosas. Primero que fue un acto de injusticia con un pueblo que fue fiel a España, que se independiza en 1800 de España porque queda aislado, pero se le pide al gobernador español, por favor, que organice el Estado, que no le quedaba otra al pueblo paraguayo que separarse del rey porque había quedado como un Estado mediterráneo, encajonado, ¿no? Yo en el libro de las invasiones inglesas pongo unas pocas carillas sobre la guerra Paraguay, porque ya escribí un libro que tiene 600 páginas sobre la guerra Paraguay, entonces no iba a poner ahora otras 600 páginas en este libro. Pero la guerra de Paraguay fue programada, incluso por los ingleses, incentivada, porque era un mal ejemplo. Vos fíjate, Francia se aísla cuando se pelea con Belgrano y con la Junta, se aísla, y Paraguay tiene una perfecta autonomía, comercia, no deja entrar a los extranjeros, prohíbe la masonería, comercia directamente, hace trueque, hasta tenía una flota que mandaba barcos a Europa para comerciar, que hacía trueque con europeos o con Brasil, y era un mal ejemplo, no tenía deuda externa, era el único país de América que tenía ferrocarril y tenía telégrafo. Claro. Prácticamente no había analfabetos. El mismo Roca peleó, perdóname, si mal no recuerdo, Roca peleó en esa guerra, ¿no? Roca no, me parece que no. ¿No? Porque yo recuerdo que se Salvo fue... que haya sido algunos, digamos, con un grado muy, muy chico, pero no. Sí, porque vos ubicanos, la guerra del Paraguay fue en 1863. 65 a 70. Sí. Bien, en aquel momento se fueron a reclutar unos hombres a la provincia de Catamarca, 2.000 catamarqueños. Fueron 60 oficiales, reclutaron 2.000 y empezaron a cruzar por el norte para llegar al Paraguay. Pero esa gente, esos hombres valientes, sí creo que fue Roca el que los fue a reclutar. Dice, ese criollo valiente que fue capaz de pelear contra el inglés en cualquier invasión que había, no quería pelear contra los paraguayos. Y a la noche iban desertando. Entonces los 2060 que arrancan de Catamarca terminan llegando 60 porque se le escapan todos en medio del viaje. Y bueno, y además hubo oficiales del ejército argentino que cruzaron las líneas, se presentaron al ejército paraguayo y pelearon como oficiales del ejército paraguayo siendo argentinos. Y uno de ellos fue el hijo de Estanislao López, pero se llamaba Telmo, me parece. Por ejemplo, López Jordán le dice a Urquiza, mire, no quieren entrar en la milicia porque, dice,
dice, en cuanto se enteran que van a ir contra Paraguay, en vez de ir contra Brasil, se desbandan. Incluso algunos los embarcan a la fuerza, y en Catamarca también, en La Rioja, Felipe Varela se levantó contra, se vino o sea, vendió hasta la estancia para comprar unos cañones y se levantó en contra del ejército para no pelear contra la guerra. Hubo muchos que se pusieron. Guido Hispano, y ojo, hay que reconocer acá dos o tres cosas a los paraguayos. Cuando fueron las invasiones inglesas, hay que reconocerle varias cosas a los paraguayos. Cuando fueron las invasiones inglesas, ellos enviaron tropas para ayudarnos, porque éramos todos un solo país. Y en la guerra de Malvinas, cuando acá en algunas unidades se utilizaban soldados que hablasen guaraní, básicamente correntinos, para pasar mensajes rápidamente, los ingleses le ofrecieron a Paraguay modernizarle su fuerza aérea a cambio de traductores, y Paraguay le dijo que no. ¿Cierto? Y hubo varios miles de paraguayos que se ofrecieron voluntarios para venir a pelear con nosotros. Eso sí, también, así que me saco el sombrero ante los hermanos del Paraguay. En Paraguay hubo un error, una mala interpretación histórica en su momento, para mí, y yo lo lamento. Cuando estaba Francia, Rosas le manda un emisario y hablan en secreto, pero hacen una especie de trato, se supone, de mantener el status quo. O sea, ni Paraguay se iba a separar, ni Argentina lo iba a incorporar por la fuerza. Pero cuando muere Francia en 1842, Carlos López, que era un poco más, Carlos Antonio López, que era que quedó, digamos, en el poder, era un poco más aperturista, entonces pidió la independencia y manda un emisario para pedir la independencia a Buenos Aires. Y Rosas se la rechaza, lo atiende muy bien, etcétera, está un mes el tipo acá, pero le dice, mire, en una carta oficial, en la nota oficial le dice, yo no estoy ni a favor ni en contra, pero eso lo tienen que decidir entre todas las provincias, porque Paraguay es parte de una provincia argentina y las otras tienen que definir si se puede separar o no. Pero en una nota oficial, privada, digamos, o confidencial, le dicen, no les conviene separarse porque se van a debilitar ustedes y nosotros y nos van a comer los brasileros. Y se les va a llenar de extranjeros y de logias, como nos pasa a nosotros, que ahora no sabemos cómo resolverlo. Eso le dice sintéticamente Rosa. Sí. Ahora, Carlos Antonio López, ¿qué hace? Publica en la prensa la nota oficial, pero no la confidencial. Entonces quedó un malestar en el pueblo paraguayo en contra de Rosa. A tal punto que después, cuando hay una revolución en Corrientes, le manda a tropas que vinieron al mando de Solano López, que en esa época él tenía, no sé si 20 años, le declaran la guerra a Rosas, y Rosas le ordena a Urquiza que las combata hasta el río Paraná, pero que no cruce el río. Y después el otro error que comete para mí Paraguay fue durante la batalla de Cepeda, viene de intermediario, viene Solano López, y va de un campamento a otro, de los porteños a los de Urquiza, hasta que los hace poner de acuerdo y hacen el Tratado de Pilar. Tanto es así que el hermano de Solano López le dice, me parece que acabas de trenzar la cuerda con que nos van a ahorcar. Inclusive los porteños, fíjate, se lo agradecieron antes de que vuelva, porque cuando fue a tomar el buque de nuevo, que era el buque llamado Paraguarí, los ingleses le bombardearon el barco y los porteños se hicieron los distraídos, se tuvo que volver a pie hasta Paraguay. Por eso para mí fueron los errores que cometió. Ahora después, una vez que cayó Rosas, el Mitre dijo, bueno, el próximo paso es Paraguay, porque habían sacado a los federales de la Confederación. Lo sacaron a Aguirre y a Berro de Uruguay, que eran los blancos federales, y quedaba Paraguay nada más, ¿viste? Como autónomo.
Y por eso que se unieron con Brasil y le hicieron la guerra, y no le hicieron la guerra porque López era un tirano, le hicieron la guerra para imponer el libre comercio, y eso lo confiesa Mitre directamente en la prensa. Dice, nosotros no fuimos a Paraguay a pelear contra López, fuimos a implantar la bandera del libre comercio. Sí, por eso el crimen contra Prudencio Berro también en Uruguay, ¿no? Claro. Sí, vos sabés que es pariente mío. Quiero responder algunas cosas que dice acá el público mientras nos están escuchando. Hay más de 300 personas en este momento escuchándonos, Leonardo, de toda América y de España, así que hoy tenés un público muy, muy variopinto, pero creo que somos todos compatriotas en la lengua y en la fe. Me recuerdan que durante Carlos V hubo un catedrático de raza negra, así se llama Juan Latino. También que fue profesor estaba emparentado, era amigo de la familia del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, el que conquistó el Nápoles II Sicilia para Fernando de Aragón. También me preguntan por Fracasología, el libro de María Elvira Roca Barea. Sí, ella me lo envió de regalo. Y me lo trajo López Linares, que es un cineasta español, que bueno, me incluyó en una película que esperemos que se estrene pronto. Después me preguntan por un historiador argentino. ¿Y qué quieren que le diga? A mí no me gusta hacer historia a las piñas. Creo que Leonardo entiende bien de qué hablamos, ¿no? Acá hay un historiador que hace historia de las piñas, que hace ideología, ¿no es cierto? Y entonces, para llevarse a las piñas. Claro, te llevas a las piñas con ese historiador, porque realmente sí, hubo un desafío para que yo debatiera con él, pero en realidad ya sabemos cómo trabaja, esos debates son imposibles de hacer. Básicamente él reniega de todo, dice que habría que sacarle nombres a la calle donde hay virreyes. Me hace acordar a, ¿cómo se llama? Inmaculada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que le sacó el nombre de una calle de Almirante Cervera por franquista, y Cervera fue un almirante de la Guerra de Cuba que murió antes que Franco apareciese en la vida pública, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de personajes que son ideólogos. A Wagner lo prohíben porque Hitler lo admiraba. Y si Wagner vivió, no sé, varias décadas antes de Hitler. Claro, bueno, ahí hubo el gran maestro argentino Daniel Barenboim, que es judío, y él sí quería, al final él insistió en que en Israel se debía poder tocar Wagner, porque dice, es universal, me dice que le haya gustado, viste, a Hitler en algún momento, no quiere decir que no lo puedo utilizar, ¿no es cierto? Podemos decir acá, como dice un amigo mío, el verdadero nombre de independencia americana debería ser invasión inglesa triunfante. ¿San Martín se dio cuenta que era usado por los ingleses o se dio cuenta tarde? Y yo no sé, siempre tuve la duda, digamos, si San Martín usó a los ingleses por necesidad, porque era la única forma, o si los ingleses lo usaron a San Martín, ¿no? Esto siempre me quedó esa duda. Y él, ¿él qué podía usar de los ingleses? Que lo ayuden a llevar a un proyecto que era el proyecto inglés. Y que sí, bueno, y financieramente y una serie de cosas, ¿no? No sé, la verdad que no. En el libro yo lo dejo planteado los hechos e incluso digo que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Porque... Sí. Me preguntan qué opino del doctor Julio Carlos González, autor de La Involución Hispanoamericana. Creo que es uno de los mejores, yo no coincido mucho su visión negativa sobre Rosas, pero creo que es uno de los mejores historiadores, por lo menos es uno que planteó que la historia podía ser diferente, ¿no es cierto? Sí, yo iba a aclarar, si tenemos tiempo, iba a aclarar también algo con respecto a la guerra paraguaya. Que otro de los caballitos de batalla que usan los liberales para defender a Mitre es, los paraguayos nos invadieron sin previa declaración de guerra. Y eso no es cierto, porque ¿qué pasó? La guerra entre Paraguay y Brasil, ellos tenían un trato que Brasil, que le había sacado Mato Grosso en 1800 y pico, 1804 creo, los paraguayos no lo dejaban pasar. Entonces a la fuerza le sacaron un tratado que tenían que, para llegar a Mato Grosso, los barcos no podían tener más de una artillería mínima y además debían entrar en los puertos paraguayos para ser revisados.
el 18 de noviembre de 1864, los brasileños pasan un barco que llamaba Marqués de Olinda y pasa de largo Asunción. Entonces López lo hace detener, le incauta todas las armas, toma prisionero a los tripulantes y le declara la guerra a Brasil. A partir de ese momento, Argentina ella se decía neutral, pero en realidad era cómplice, era participante de la guerra, porque le daba incluso cuando la flota brasileña bombardea Paysandú, que la destruye a fines de 64, se abastecía de armas en la Rada de Buenos Aires. O sea que ya era país beligerante. Incluso en Corrientes había depósitos de armas de los brasileños, etc. Y dejaba pasar a la flota por el río Paraná para ir a atacar a Brasil. Pero le negaba a Paraguay cruzar Corrientes para ir a defender Uruguay, porque Uruguay era amigo o aliado de Paraguay porque era la garantía de poder tener la salida al mar. Como le niega el paso, López se lo pide a Urquiza, que incluso eran compadres los dos. Y Urquiza le dice, le voy a conseguir el permiso y si no lo dejan pasar, el ejército entrerriano va a ser la vanguardia del ejército paraguayo. Después se dio vuelta, porque Urquiza le vendió 30.000 caballos a los brasileños y chao, se olvidó del trato que había hecho con López. Lo de Urquiza. Pero como no lo dejaba pasar, López le declara la guerra a principios de abril del 65 a Argentina. Y manda un oficial con la declaración de guerra, que se la dan a Mitre o a Elizalde, que era y Mitre, ¿qué hace? Esconde la declaración de guerra y lo mete prisionero al oficial hasta después de la guerra y se queda esperando cuando los paraguayos ocupan Corrientes para pasar por la provincia. Dice, nos atacaron sin declaración de guerra. Que yo lo comparo con Pearl Harbor, que fue lo que pasó en la guerra. Te generó las condiciones para que no te quede otra, ¿no es cierto? Claro, es que hay muchas coincidencias entre la guerra Paraguay y la Segunda Guerra. Pues son los mismos argumentos, las mismas tramoyas. Sí, como el hundimiento del Maine ahí en La Habana, ¿cierto? Claro. Que explotó por dentro y le echaron la culpa a los españoles y le declararon la guerra. En realidad, a la hora de buscar un justificativo que puede ser que tenía la corbata mal puesta, si le sirve. Entonces, y después decían, no, porque López era un tirano. Y bueno, si un tirano que lo saquen los paraguayos. Los paraguayos estaban muy contentos con López. Hay un testimonio y uno decía, nosotros éramos felices, dice. Trabajábamos 2 veces al año, al sembrar y al cosechar. Y el resto estábamos todo el año tocando la guitarra. Y vos fijate que en Paraguay, antes de la guerra, había 465 escuelas y después de la guerra las destruyeron todas, quedó una sola. ¿Cómo terminó Solano López? Y Solano López lo mataron. Solano López fue perdiendo ejército, perdiendo, se avanzó se fue hasta Cerro Corá. En Cerro Corá llegó con un ejército de 300 o 500 personas, mal armados, mal comidos, viste, la última. Y claro, lo rodearon los brasileños, que no sé, como 20.000, y lo mataron. Lo asesinaron. Él decidió quedarse, tengo entendido que tiene una reunión y dice, bueno, listo, nos quedamos acá a pelear y a morir, ¿no es cierto? Toma la decisión. Claro, incluso él había dicho que él, antes de que se le caiga la bandera, iba a morir antes que se le cargue la bandera de las manos. Inclusive, ese día, cuando fue la última batalla, vinieron unos indios cainguá, que creo que se llaman, que eran de ahí de la selva, de la zona, y le ofrecieron llevarlo a él y a un grupo de gente a la selva, dice, donde no lo van a poder encontrar más. Y López no quiso, se negó. O sea, ¿por qué? Y porque él iba a morir
peleando con la gente, no iba a escapar, él iba a morir peleando con la gente. Incluso dijo, muero con mi patria, que en realidad la frase esa para mí está cortada, porque la frase completa que dijo fue, acá murió una civilización y yo muero con mi patria. Entonces pensaban que había delirado, pues, ¿qué civilización? No, parece que en Cerro Corá hubo una civilización vikinga, incluso están las ruinas, y se ve que él sabía. Entonces dijo que ahí había muerto la civilización. Acá uno nos acusa de mentirosos, un seguidor. Dice que en realidad Solano López huyó cobardemente en el río. Yo tengo entendido que no. Yo no. tengo la postura de Leonardo. Si este señor cree que fue de otra manera, tendría que sostenerlo. ¿Qué te iba a decir? Que si se defendió hasta el último momento con un espadín y un brasileño le pegó un lanzazo en el estómago. Bueno, ahora si él piensa eso, yo no me voy a poner a discutir. Acá nos dice, mira qué curioso, que dice, la letra de Cara al Sol está inspirada en el cacique Agustín Agualongo. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Aquí muere una civilización, muero con mi patria. Sí, realmente yo creo que él vio que, digamos, el sueño que él había tenido de una tierra libre había acabado, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente una figura así no podía quedar más que morir en esa última circunstancia. Porque ¿sobrevivir a qué? ¿Para qué vas a sobrevivir ahí? Sobre todo habiendo sido jefe de Estado, ¿no? Él defendió hasta el último palmo de la patria, ¿viste? Ahora, ese que dice huyó cobardemente, y claro, vos en Paraguay mismo vos vais y hay muchos que están en contra del López, o en contra de Francia, hay lopistas, antilopistas, que es lo mismo que acá. ¿La familia de él también fue masacrada por los brasileños? ¿Cómo? La familia de López. Claro, bueno, el hijo, tenía un hijo que se llamaba Panchito le decían, que era coronel y lo mataron. Dijo, un coronel no se rindió y lo mataron. Y tenía un hijo de 10 años que también lo mataron. A la mujer no la mataron porque era inglesa. En realidad no era inglesa, era irlandesa. Y no la mataron. Para qué barbaridad matar a los hijos, ¿eh? Evidentemente ahí Brasil estuvo espantosamente mal, ¿eh? Sí. Un desastre. Dos cosas recordemos. Una, me preguntan sobre el féretro de San Martín, si está inclinado. Yo tengo entendido que sí, que está inclinado dentro de la bóveda de la catedral, y además es un agregado a la catedral. Así dicen. Hay toda una discusión arquitectónica, pero sí, evidentemente ahí hubo algo, hubo un arreglo ahí a cambio de que a la iglesia se le permitiesen construir más iglesias, colegios, etcétera, pero se le hizo un agregado porque la curia no quería tener el cuerpo de San Martín porque consideraban que era un hombre que había muerto excomulgado, ¿no es cierto? Con respecto a la guerra de Paraguay, para sintetizar, digamos, lo que pasó, mataron al 75% de la población y mataron al 97% de los hombres mayores de 10 años. Incluso algunos dicen, López, ¿por qué no se rindió? López en varias oportunidades ofreció la rendición mientras respeten el territorio paraguayo. Ni Mitre ni Pedro II quisieron. Incluso, por ejemplo, en Lomas Valentinas, el ejército paraguayo quedó reducido a 30 hombres nada más. Y los brasileños tenían 5.000 de caballería. ¿Cómo no los coparon? Alcanzaron a escaparse. Y la gente que estaba escondida que seguía el ejército, que estaba en la selva y todo, se empezaron a juntar y a ir atrás del ejército porque no querían caer presos de los brasileños que los llevaban a los chicos esclavos a Brasil. Y a los 2 o 3 días se juntaron 2 o 3 mil personas atrás de López, que fueron los que llegaron, los restos de esa muchedumbre, fue la que llegó a Cerro Corá. Uno de los chicos robados, que lo vendieron en Brasil y después lograron rescatarlo, es
uno que después fue almirante argentino, ¿cómo es este? Domé García. Domé García. Sí, sí, que incluso puede ser que llevó los cruceros italianos que Argentina le había comprado a Italia y que le vendimos por instigación de Inglaterra al Imperio del Japón. Y él lo llevó, e incluso él participó de la batalla de Tsushima, él estuvo viendo cómo era el movimiento de la flota. Sí, a él cuando lo secuestraron de Paraguay, y creo que yo no me acuerdo, ahora en este momento no me recuerdo, creo que lo compró un pariente de él, pagó y lo rescataron. Y lo volvieron a robar. Entonces, un pariente que estaba acá en Buenos Aires averigua dónde estaba en Río de Janeiro y lo compra otra vez, lo trae. Y ahí entró en la escuela naval y llegó almirante. Sí, y sí. Muchos. Sí, sí, un gran almirante argentino nacido en el Paraguay, así es. Sí, inclusive ¿cómo es? En un parte que le manda Mitre no sé si a Paz, que había quedado acá reemplazándolo, le decía, es vergonzoso el robo de prisioneros después de Uruguayana. Dice, me decía un oficial que tenía que ir cantando en español en voz alta para que no se lo roben los brasileños. O sea, vos fijate. Porque inclusive robaban chicos y robaban soldados y los incorporaban al ejército de ellos. Hubo un caso, por ejemplo, en una batalla ahí en Humaitá, que estaban los dos ejércitos enfrentados, y por ahí un oficial paraguayo cruza corriendo el campo intermedio y se abraza con un soldado argentino. ¿Qué pasó? El soldado argentino era un paraguayo vestido con el uniforme argentino. Y el soldado que cruzó era la mujer que peleaba como soldado del lado paraguayo. No sé si qué horror. Pero realmente ese es un pecado para nuestro país. O sea, Argentina, Uruguay, Brasil, tenemos un pecado gravísimo con respecto al Paraguay. Bueno, el daño que le hicimos, porque dices, destrozaron familia, es decir, por eso te digo, todo esto comienza con la independencia, todas estas desgracias humanas. Lo mismo vos pensás la población sanluiseña, que fue reclutar a la fuerza para ir a pelear en el ejército de San Martín. No volvió casi nadie de ellos, y así quedó San Luis sometida a las hordas de indios ranqueles, porque los ranqueles no quieren con el rey, sí, pero con los gobiernos separados no quieren saber nada. ¿No? Yo cuando escribí el libro de la Guerra Paraguay, se lo di a una correctora y me decía, disculpame, no lo puedo corregir porque se me caen las lágrimas leyendo esto, porque hay una escena terrible. Sí. No, el crimen que han cometido, no. ¿Tenés ahí algún libro para mostrar en pantalla o no? Y sí, tendría que pararme. Pero a ver. También acá, bueno, con respecto a los jesuitas, hay muchísima tela para cortar. Es un tema que también vamos a hacerlo en algún momento. Porque sí, es una congregación que es sospechosa desde el comienzo. Bueno, ahora tiene el Vaticano, ¿no es cierto? Y veamos cómo está la iglesia. Pero, bueno, a ver. No sé si se ve. Hay un poquito, ahí, soy federal, Artigas, Rosas y Francia. Es el que trata, es Artigas, Rosas y Francia, línea histórica federal. Ese sería el subtítulo. Esta es la guerra del Paraguay. A ver, ¿se ve? Sí, sí, perfecto. La guerra del Paraguay, y el subtítulo es la Triple Alianza contra los países del Plata, porque en esa época países eran las provincias. Claro. Y Alberdi dijo, refiriéndose a la guerra de la Triple Alianza, dijo, es la guerra de la triple oligarquía porteña, montevideana y de Río de Janeiro contra las provincias unidas del Río de la Plata. Eso fue lo que dijo Alberdi. Había un periodista argentino que se llamaba Raúl Hassén, que escribió un libro sobre el tema que se llamaba La guerra de la triple infamia. Sí, también. Pues este es el último. ¿Cuál es? Invasiones inglesas 1806-1807. En 1870. No, 1870. Perfecto, ese lo tengo que leer, porque ahí pusiste todo, hasta nombraste, hablas de Leso, el plan Maitland, el plan Vansittart. Este es de Rosas. Tenemos que, también me gustaría verlo. Vos sabés que yo
yo estoy emparentado con Juan Manuel de Rosas, ¿no? Y es más, en la batalla de Caseros tuve antepasados peleando en un bando y en el otro. Así que eso es algo que nos pasa a muchos argentinos, ¿cierto? Bueno, este es el primero de Rosas, que es Sombras y Verdades. Está un poco rayada la tapa porque anduvo por algunas Sombras y Verdades. Leonardo, llegamos 1:20. Vamos a terminarlo acá porque si no el programa se hace muy largo. Pero te felicito por tu obra, por ese entusiasmo que has puesto y ese empeño en rescatar una historia que yo creo que tus libros van a servir de memoria para las futuras generaciones. Yo creo que la obra de Leonardo Castagnino, queridos amigos, va a ser una obra que va a ser recordada por generaciones como la de Saldías, ¿cierto? Esas personas, el ingeniero Castagnino es de esas personas que han logrado poner blanco sobre negro muchos aspectos que no quedaron claros, ¿no? Es como la obra de Julio Carlos González. Son obras realmente importantísimas y me jacto de haber conocido a ambos. Leonardo, te agradezco muchísimo y espero que, bueno, tus libros se deben poder conseguir en librerías como Club de Libros Cívico. Están en el Club de Libros Cívico, después están en la editorial El País, que queda ahí en Tucumán, 1495. Y si no, a través de mi página, se pueden mandar incluso por correo. ¿Cómo se llama tu página? La Gaceta Federal, pero para entrar es www.lagaceta.com.ar. Sí. Lagaceta.com.ar. Con Z. Y el mail es lagazetafederal@yahoo.com.ar. Pero está bien, pero para que la gente sepa que tiene que acordar, entren en lagaceta.com y ahí van a encontrar el correo de contacto. Incluso poniendo lagazetafederal.com.ar entra también. Ya sale. Leonardo, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a vos, saludos a los oyentes. Muchísimas gracias a todos y a todos ustedes, queridos amigos. Si les gustó el programa, les pido que se suscriban, que se unan al canal. Muchísimas gracias por los donativos que hemos tenido en el programa de hoy. Luego Leonardo me va a pasar todos sus títulos escritos por WhatsApp, mandámelos y lo agregamos en la descripción del video y así la gente podrá saber cómo buscarlos. Muchas gracias a todos y bueno, los invito a suscribirse, a compartir y entrar en comunidadhispanista.com donde podrán colaborar con nosotros, ya saben, donándonos ahí en comunidadhispanista.com y aquellos que quieran anotarse en los cursos de cultura, de latín y de historia, también en comunidadhispanista.com. Muchísimas gracias y hasta pronto. Sos triunfo, pucha digo, hermosa danza, hermosa danza. Naciste a campo abierto, tiempos de lanzas, tiempos de lanzas. Te criaste como el gaucho, libre en la pampa, libre en la pampa. Y entraste al poblado con briosa estampa, con briosa estampa. Que no venga el gringaje con cosas raras, Iguamalaya.